Bárbaro, o sea que los temas que damos a partir de ahora ya no. No, para el globalizador no. Genial, gracias. Bueno. La gente que hace, yo tengo anotado acá, Brandoni, Cesaro, Cervesato y Torio, creo que tienen que hacer recuperatorio. Puede ser, hay alguien acá, Brandoni. Candela, ¿vos tenés que hacer recuperatorio? Sí, del primer parcial. Ok, bueno. Espera, Brandoni, ¿Cesaro está? No. ¿Cervesato está? No. ¿Torio está? Cerazo, profe. Sí, estoy acá. Ah, yo anoté mal. Ah, porque Cesaro es un matemático. Anoté mal. Perdón, vos, Guido, tenés que hacer recuperatorio. Sí, también, profe. Ok, bueno. Entonces, entre vos y Candela, van a elegir, salvo que aparezca más gente que tenga que hacer recuperatorio, entre ustedes dos eligen la fecha que les parezca y ese día hacemos el recuperatorio. ¿Está bien? Creo que había una chica más también. No la veo acá. Brandoni, Cerazo, Cervesato y Torio. Esa es la gente que yo tengo para recuperatorio. Salvo que me haya confundido en lo que anoté. Bueno, vamos a ver si aparecen, pero si no, ustedes eligen la fecha, la que les guste, esa estoy de acuerdo yo también. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ser? ¿Septiembre, octubre? ¿O Cuando septiembre vos quieras, antes de que terminen nuevamente? las clases, digamos. Cuando vos quieras, antes de que terminen las clases. Me da lo mismo, la tomamos en septiembre, la tomamos en octubre, la tomamos el último día antes de que terminen las... No, el último día antes de que terminen las clases no, pero digamos, cuando vos quieras. Sí, sí, una forma de decir. O sea, me da lo mismo, me da lo mismo. Jonathan Fleitas, te tengo como regular, te pasé a regular al sistema, fíjate, en algunos días te tiene que aparecer el regular en el sistema. Bueno, profe, gracias. Bueno. A mí también, profe. Yo estaba regular. Ah, Bustamante, sí, Alcover, Bustamante y Fleitas, son los tres que tengo regulares. Ok, buenísimo. En unos días, lo cargué recién, normalmente demora, no sé, mañana, pasado. No se pongan ansiosos, si la semana que viene no está, me preguntan qué pasó. Y yo no voy a saber qué decirles, pero me fijo en el sistema qué pasó. Ah, porque la semana que viene no tenemos clase, porque es de mesa de examen, yo voy a estar tomando álgebra. O sea que yo recién los veo el 24, no, perdón, yo recién los vuelvo a ver a ustedes el 31 de agosto. Martes 31. Bueno. Bueno. ¿Qué dice acá en chat? Ah, ok. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Estoy haciendo algo de tiempo, aunque son 7:35 ya. Ahora están viendo el PDF, sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Lo que empezamos a ver ahora ya no entra en el globalizador, ¿está bien? Lo que empezamos a ver ahora entra en el final, etcétera, pero no entra en el globalizador. Buenas. Hola, Matías. Wow. ¿Cómo va? Vamos a empezar a ver integrales de línea. Yo me estoy saltando una sección que se las voy a dejar a ustedes, que es la sección 16.1 del Stewart. La sección 16.1 lo que hace es presentar un tipo de asignación funcional particular del que nosotros estuvimos viendo, pero yo no dije nada en particular, que son funciones que toman un punto de 2 o 3 componentes y devuelve un vectorcito. En vez de devolver un solo número real, como hacían los campos escalares, devuelve un vector de 2 componentes, 3 componentes, 500 componentes. Y a esa asignación funcional entre puntitos
Y vectorcitos se los va a llamar campos vectoriales. Si ustedes quieren, las funciones vectoriales que estudiaron en el apuntecito que venía separado, las funciones vectoriales son casos particulares de campos vectoriales, si quieren. En realidad un campo vectorial tiene por dominio R2, R3, algo así, R4, no sé. Los campos vectoriales, no sé, puede ser que vos, por ejemplo, un campo de velocidades es un campo vectorial. Vos tomás un punto y en cada punto te dice cuál es el vector velocidad que le corresponde, o el vector aceleración que le corresponde, yo qué sé. ¿Está bien? Esos son campos vectoriales. Toman puntos, y con puntos me refiero a puntos del plano, puntos del espacio, etc., y devuelven vectores. Eso, que es simplemente, de eso se trata la sección 16.1, se los dejo a ustedes para que lo vean. Nosotros vamos a empezar directamente con lo que el steward sería la sección 16.2 en adelante. ¿De acuerdo con esto hasta acá? O sea, hasta acá, tarea para ustedes, la sección 16.1, eso. Sí, profe. Ok. Vamos con integrales de línea. Primero vamos a repasar algo que ustedes vieron, lo que pasa que lo vimos a principio de año, está dentro de la punta de funciones vectoriales, y que es el longitud de arco. Longitud de arco es la medida que tiene la gráfica de una función vectorial, ¿no? Se hace una curva suave y simple con parametrización R en el intervalo AB. Entonces la longitud de arco viene escrita por esa expresión. Eso está desarrollado, incluso creo que está demostrado en el apuntecito ese de Angélica que ustedes tenían como material para estudiar funciones vectoriales a principio de cuatrimestre, del primer cuatrimestre. Entonces lo que voy a hacer es teorema fundamental del cálculo, porque esta es continua, así que esta es continua, más que continua, esta es derivable, y la derivada de S, que la voy a representar de S sobre el dt, es directamente la función integrando evaluada en el extremo superior, ¿no? En el extremo superior variable, eso dice el teorema fundamental. Esto es de análisis 1, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Tomo una función que es en realidad una integral definida con el extremo superior variable. Fíjense que acá la variable es muda, o sea, es R' en tita, diferencial tita, pero la función depende de t, el extremo superior de eso. Y entonces cuando derivo esto, en realidad es reemplazar este en el extremo superior, eso es teorema fundamental. ¿Están de Sí. acuerdo con esto? En el Ok. superior solo. ¿No lo hacíamos nosotros también la resta hacíamos, la del superior menos la del inferior? O eso es otra cosa. Eso es teorema fundamental, segunda parte. Ah, ok. Lo que vos decís es regla de Barrow. Sí. Sí. Ahora, de esta que está acá, puedo despejar el ds, que es en definitiva el módulo de R' por el diferencial de t, ¿no? A este ds lo vamos a llamar diferencial de longitud de arco. ds es diferencial longitud de arco. Lo vamos a usar ahora para definir unas integrales en particular. ¿Sí? Esto es repaso del apunte de funciones vectoriales, y acá lo único que hice fue derivar esto usando análisis 1. Lo que vamos a ver ahora es una generalización de las integrales de análisis 1, pero una generalización distinta de la generalización que nosotros vimos para el segundo parcial. Para el segundo parcial nosotros agarramos una integral de análisis 1, una integral definida, y dijimos, en vez de ponerla en una sola variable, metámosles 2. Hicimos una integral doble. Ahora metámosles 3, hicimos una integral triple. Y así podríamos haber estado, metámosles 4, 5, 6, 400 variables, y tenemos una integral 400tuple, como se diga. ¿Está bien? Es una generalización media boba, digamos. Está bien, y es una generalización, y nos valió un parcial y tal, pero una generalización que sigue pensando dentro de la caja, digamos, no piensa fuera de la caja. ¿Qué sería pensar fuera de la caja? La idea es cambiar el ente sobre el que estoy integrando. ¿Por qué?
Porque lo que pasaba en análisis 1 es que vos integrabas sobre un segmento, es decir, integrabas sobre un intervalo AB, y el intervalo AB era un segmento del eje X. Después en análisis 2, ¿qué hiciste? Bueno, en vez de un segmento, tomemos un, entre comillas, segmento bidimensional. Entonces tomás un rectángulo. Después decís, tomemos un segmento tridimensional. Y entonces tomás una cajita, un prisma, ¿no? Tomemos un segmento cuadrimensional. Y bueno, entonces tomás, no sé, una cajita en 4 dimensiones. Y así empezás a subir a las cajitas. La idea que se propone para la integral de línea es la siguiente. En vez de pensar en un segmento y aumentar la dimensión sobre ese segmento, la idea que se propone es, el segmento es un pedacito de curva. Entonces, mi idea de generalización ya no es, voy a integrar sobre un pedacito de segmento, sino que voy a integrar sobre un pedacito de cualquier curva parametrizable, vamos a decir. Entonces voy a cambiar un pedacito de segmento sobre el que estoy integrando por un pedacito, o un arco, mejor dicho, de curva. Un arco de curva regular. Eso es lo que voy a hacer. Esa va a ser la idea de la integral de línea. Y por eso se llama integral de línea. Porque integra sobre una línea. Línea entendida como una curva. A veces en algunos libros lo van a encontrar, integral curvilínea. Porque en vez de integrar sobre un segmento, que sería el caso particular, integra sobre una curva cualquiera. Esa curva ni siquiera tiene por qué ser plana. Puede ser una curva lo que se te dé la gana. Vos podés firmar, encontrás una parametrización para tu firma, integrás sobre tu firma. Yo qué sé, lo que vos quieras. Esa sería un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora. Entonces es una generalización bastante diferente de las que veníamos usando. Porque es una generalización que no ataca sobre la dimensión, sino que ataca sobre el concepto de segmento, generaliza la idea de segmento, como cualquier arco de curva. Eso es para piel de gallina, digamos, es una idea esencialmente nueva, a diferencia de las integrales dobles, triples, etcétera, que es una idea vieja, es la Stacy Malibu con otro sombrero, digamos. ¿Saben lo que estoy diciendo? Ustedes son muy jóvenes, no vieron los Simpsons, ya no se ven más los Simpsons. Sí, cómo no. Bueno, Sí, porque vos profe, nomás- ¿se entendió? Sí, sí, cómo no. Sí, eso sí es asignatura Bueno, en el secundario. las integrales múltiples son la Stacy Malibu con otro sombrero. En cambio, esto es distinto de verdad. Esto es Liso distinto de verdad. corazón de león es esto. Veamos la definición. Entonces, fíjense cómo va a definir. Sea R una curva suave y simple en el intervalo AB. El intervalo AB es un intervalo paramétrico, ¿no? Sea C la gráfica de R. F un campo escalar definido y acotado en C. Para nosotros siempre van a ser continuos sobre C. No vamos a tomar campos escalares que no sean continuos. Eventualmente podrán ser seccionalmente continuos, pero hasta ahí nos va a dar la canchereada. La integral de línea de F con respecto a la longitud de arco a lo largo de C se representa por ese símbolo y se define de esta manera. Se define, o sea, es una definición. La integral de línea respecto a la longitud de arco es la integral definida en el intervalo paramétrico AB, que es donde yo tenía la representación vectorial de la curva R, de F aplicado a la curva, es decir, F evaluado sobre la curva, por esto. El módulo de R' diferencial T. El módulo de R' diferencial T no es otra cosa que el ds. El módulo de R' diferencial T. Eso es lo que aparece acá. Entonces es F evaluado sobre la curva por el diferencial ds, el diferencial longitud de arco. Entonces, y acá claro siempre que la integral del segundo miembro exista, es decir, yo voy a definir la integral de línea como, a partir de una fórmula de cálculo, digamos, como una integral en una variable, una integral de análisis 1 de esta expresión. Esa es la definición que yo voy a dar. ¿Por qué? Porque mi intención va a ser no integrar ya sobre un segmento, caso que esto lo incluye, sino sobre una curva cualquier cosa. Fíjense que yo de R, ni siquiera sé si la curva
es plana, si la curva tiene 3 componentes, si la curva está dibujada en el espacio, si no sé nada. Puede ser cualquier cosa, incluso podría no tener representación gráfica, para nosotros siempre va a tener representación gráfica porque R va a ser la gráfica de una curva plana o eventualmente de una curva en el espacio, nada más. Esta es la idea. Vamos a ver ejemplos. Entonces, busquen papel y lápiz. Primer ejemplo, vamos a calcular la integral de línea sobre la curva C, así se representa, de x más y, respecto a la longitud de arco. Donde C es la gráfica de R de t igual tt, en el intervalo 0, 1. Entonces, la primera cosa que quiero que me digan, ¿qué gráfica tiene R? ¿Cuál es la gráfica de R? Una recta. Un segmento de recta, ¿no? Porque t no es cualquiera, t está en el intervalo 0, 1. Un segmento de recta. ¿Eso me dijeron? Sí, sí. Ok, está claro eso, ¿no? ¿Y qué recta, qué ecuación tiene en cartesianas esa recta? Igual a X, ¿o no? Y igual a x, ¿no? Perfecto, es un segmento de la recta y igual a x. Ya no es un segmento de recta que está sobre el eje x. Y igual a x está en el primer cuadrante, pero no está sobre la recta igual a x. Sobre el segmento de recta del eje x. ¿Cómo hago para calcular esto? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a tener que calcular varias cosas. Anótense esta fórmula, que es la que vamos a usar. La integral definida entre a y b de f aplicado a la curva por el módulo del vector velocidad de la curva. ¿Anotaron eso? Sí. Ok, entonces, vamos a calcular por partes. Primero, quiero f aplicado a la curva. ¿F quién es en este caso? X más y. ¿Cuánto vale x más y sobre esta curva? A x, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por T. Por T. Y ahí, ¿por cuánto lo vamos a cambiar? Por T Por también. T. Entonces, ¿cuánto vale f aplicado sobre la curva? 2T. 2t. ¿Está bien? Vamos a calcular el diferencial longitud de arco. Para eso necesito el vector derivada de R y después necesito calcularle el módulo al vector derivada. Calculen el vector derivada y calculen el módulo del vector derivada. ¿Cuánto vale ese módulo? Raíz de 2. Raíz de 2. El resto va siguiendo las cuentas, ¿no? Yo ahora las voy a mostrar, las tengo acá en la diapositiva, pero quiero que lo hagan ustedes. Raíz de 2. En definitiva, entonces, esta integral yo la voy a cambiar por la integral definida entre 0 y 1, la variación paramétrica, de 2t por raíz de 2 diferencial t. ¿Está bien? La integral entre 0 y 1 de 2t por raíz de 2 diferencial t. Hagan la cuenta y todo eso vale raíz de 2. ¿Sí? Entonces fíjense que esto que estoy dibujando acá en negro, bueno, está mal, en realidad yo tendría que tomar este segmentito solo. Este segmento negro que aparece acá, ¿es quién? Es los valores de x más y evaluados sobre el segmento marrón que está acá abajo. ¿Quién es el segmento marrón que está acá abajo? La curva. Esta es la curva C. ¿Está bien? Esta es la evaluación sobre la curva C. ¿Me siguen hasta ahí? Sería 2T esa línea negra, digamos. Para cada valor de t que voy desde el 0 hasta el 1, ¿no? Lo que voy a tener es el doble de lo que tengo acá arriba. Sí, exactamente.
Ahora fíjense otra historia. Ese raíz de 2, ¿cómo lo puedo relacionar? Miren el triangulito marrón que se formó ahí. ¿Cómo formé ese triangulito marrón? La base del triángulo, este que está acá, es la gráfica de R desde t igual 0, que me da el punto 0, 0, hasta t igual 1, que me da el punto 1, 1. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide el segmento de acá abajo? 1. No. Raíz de Raíz de 2. 2. La raíz de 2. Ah, bueno, muy bien, raíz de 2. ¿Cuánto mide esta altura? 2. Ok, entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? Raíz de 2. Raíz de 2. Casualmente lo que me dio acá. ¿Es casualmente lo que me dio acá? ¿Por qué? Pensemos un poco. No puedo hacer el dibujo yo, pero imagínense que si este segmento marrón hubiese estado dibujado sobre el eje X, y yo tuviese el triángulo dibujado sobre el plano XZ, digamos, la integral que yo estaría calculando es una integral directamente de análisis 1. Y la integral de análisis 1 tenía como interpretación geométrica que el área bajo la curva. ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que digo? Sí, sí. Acá está pasando lo mismo. Lo que yo voy a tener como interpretación geométrica de esta raíz de 2, en este caso, porque esta función es no negativa para todos los puntos de la curva, las imágenes para cada punto de la curva dan valores positivos, porque es 2t, y t va en el intervalo 0, 1. El área que tengo bajo la curva de esta laminita es lo que da la integral definida esta. La integral de línea esta respecto a la longitud de arco, una interpretación geométrica que yo puedo darle es el área, digamos, de esta partecita, de esta laminita, que es la misma que tenía en el análisis 1, nada más que este segmento, en vez de estar sobre el eje X, está sobre cualquier lado, pero sigo representando el área de una cara, de la cara esta, ¿verdad? ¿Me siguen lo que digo? Más o menos. Ahora vamos a ver otros ejemplos, se van a dar cuenta, me parece. Bueno, en este caso el valor de la integral de línea representa el área de la sección de superficie cilíndrica, o sea, el área del triangulito. Muy bien. Dos propiedades marco acá. La integral de línea es un operador lineal. Un operador lineal quiere decir que es aditivo y homogéneo, ¿no es cierto? O sea, entre comillas, distribuye con la suma y las constantes salen. Distribuye con la suma y las constantes salen. Lo mismo que le pasaba a todas las integrales definidas que ustedes conocen. Son aditivas y son homogéneas, son operadores lineales. Y además, la otra cosa que también pasaba en análisis 1 para las integrales definidas, hay aditividad respecto, en este caso, de la curva. Ustedes en análisis 1 tenían aditividad respecto del intervalo de integración. Si ustedes iban de A hasta B y de B hasta C, era lo mismo que ir desde A hasta C. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, sí, sí. Ok, acá lo mismo. Si yo tengo una integral de línea sobre una curva, que es la unión de dos, es lo mismo que la integral de línea sobre una de las curvas más la integral de línea sobre la otra de las curvas. ¿Está bien? Aditividad respecto de la curva. Estas propiedades, que son las que más vamos a estar usando, más las que van a aparecer en Pita Ruiz, sección 7.3, o Marsden, sección 7.1. De los dos libritos los pueden sacar directamente del Classroom, ¿no? Van a tener inicial. ¿De cuáles secciones? ¿La tienen escrita acá? Ah, sí, perdón. 7.3 de Pita Ruiz, 7.1 de Marsden. ¿Está bien? Estas son las dos que más vamos a usar.
hay otras propiedades de las integrales de línea que son las mismas que deben haber visto seguros para integrales en análisis 1. ¿Sí? Cualquier cosa pregunta, pero con eso complementan la parte de teoría esta. No les pido la demostración de ninguna de estas propiedades. ¿Bien? Sigo. Bueno, aplicación geométrica. CAR, una curva suave definida sobre el intervalo I con gráfica C. Fíjense que C es la curvita rosa que está en el plano XY. Y F, un campo escalar continuo sobre la imagen, o sea, sobre R del intervalo. La gráfica de F sería la curvita esta que está acá arriba, la rosa, pero que está por encima de la otra rosa. Y además F sobre la curva es positiva, que es lo que ocurre. Fíjense que esta curva está en el primer octante, ¿no? Entonces, la integral de línea representa el área de la sección de superficie cilíndrica, cuya directriz es... Bueno, no, la directriz no es R, está mal esto, la directriz es C. Está mal esto, después lo arreglo. La gráfica de R, no R. Eso hay que arreglar. Es la gráfica de R y está limitada superiormente por la imagen, ¿no? E inferiormente por la curva. O sea, el área de lo azul es la interpretación de la integral de línea. El área de lo azul es la interpretación de la integral de línea, respecto de la longitud de arco. De una de las caras de lo azul, no de las dos caras, por supuesto, ¿no? De una de las caras. Como tenían en análisis 1, es la misma interpretación que en análisis 1. Nada más que en análisis 1 la tenían plana, y acá la superficie a la que le están calculando área no necesariamente es plana. ¿Me siguen lo que digo? Sí, profe, yo sí. Sí. Ok. Además de aplicaciones para las integrales de línea respecto a la longitud de arco, yo de esto no me voy a extender. Sí está en el... Sí, bueno, lo tienen en Marsden, en Pita Ruiz, y lo tienen también en el Stewart si lo quieren ver. Es masa, centro de masa y momento de inercia. Yo acá les cargué las fórmulas de masa, centro de masa y momento de inercia. Quiero que vean que son las mismas que las que ustedes vieron para integrales dobles y para integrales triples. Si yo quiero la masa, entonces tengo que hacer la integral de la función de densidad. Si quiero el centro de masa, es 1 sobre la masa por X por la función, o Y por la función, o Z por la función, depende si quiero el X, el Y o el Z, o sea, según la componente que quiero del centro de masa. Y los momentos de inercia, siempre, distancia al cuadrado por función de densidad. Lo único que cambia en estas fórmulas respecto de las que ustedes ya vieron para el segundo parcial, es el tipo de integral. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy hablando de masa, centro de masa y momento de inercia, de cosas que parezcan curvas. ¿Qué cosas parecen curvas? Y las cosas que parecen curvas son, acá lo puse, alambres, cables, hilos, sogas, ese tipo de cosas. ¿Está bien? Y entonces estoy calculando la masa de un alambre, puedo calcular la masa de un resorte, por decir algo, le puedo buscar centro de masa, le puedo buscar momento de inercia. Y la función esta es una función de densidad, en donde en cada punto de ese alambre me dice cuál es la densidad que tiene el alambre en ese punto, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces, hasta ahora nosotros tenemos 3 tipos de integrales que vimos, que serían integrales dobles, integrales triples, integrales de línea. Y las 3 tienen como aplicación física masa, centro de masa y momento de inercia. Pero tengan cuidado, yo voy a usar la integral según el tipo de cosa a la que le estoy buscando esta característica. Por ejemplo, si es una región plana, voy a usar una integral doble. Si es un sólido, voy a usar una integral triple. Si es un cable, voy a usar una integral de línea. ¿Sí? Cada objeto físico con la correspondiente integral. No mezclen estas cosas. Pero la fórmula para calcular es la misma, cambia el tipo de integral, nada más. La fórmula es exactamente la misma, cambia el tipo de integral. ¿Me siguen lo que digo?
Sí, sí. Cambio el tipo de integral a la que vamos a usar. Hay otra generalización posible. Bueno, es la misma en realidad. Veamos bien. Sea R una curva suave y simple definida en un intervalo AB, y sea F un campo vectorial. ¿Qué eran los campos vectoriales? Eran estas asignaciones funcionales que tomaban un punto y devolvían un vector. Por eso F tiene una flechita encima, porque el resultado de aplicar el punto en F es un vector. Un campo de velocidades es el típico ejemplo, un campo de aceleraciones es otro ejemplo. No un campo de temperatura, un campo de temperatura, un campo escalar. Pero si la magnitud es vectorial, no sé, en eléctrica, ¿qué tengo de vectorial? El campo de... Matías. Cualquiera, el campo electromagnético, el Ahí campo tenés, eléctrico, el campo campo electromagnético. magnético, ambos. ¿Está bien? Cualquiera de esas cosas que toma numerito o toma punto y devuelve un vectorcito, eso es un campo vectorial. Voy a definir una integral de línea para campos vectoriales. Acá sí es cambiar el sombrero. Voy a definir una integral de línea por un campo vectorial. Entonces, en la misma idea, yo voy a tener una curva, voy a ver cómo hago para definir la integral de línea sobre eso. Y fíjense. Entonces, R una curva suave y simple definida en un intervalo AB, F un campo vectorial definido sobre la gráfica de R. Y sea T mayúscula, este vector, que es el vector que se forma siendo R' sobre el módulo de R'. Y a ese vector lo llamo vector tangente unitario. Me parece que la palabra tangente se entiende por qué, porque el vector T es paralelo al vector R', así que es un vector tangente, porque el vector R' es un vector tangente, pero además es unitario porque estoy dividiendo por el módulo de R'. Está claro que entonces el vector T mayúscula tiene módulo 1, y que es tangente a la curva. Insisto, es tangente a la curva porque T es paralelo a R'. ¿Cómo sé que es paralelo? Porque T es numerito por R'. Así que es paralelo. Y R' daba la dirección de la recta tangente a la curva R. ¿Está bien? Entonces, si este era tangente, este fulanito también es tangente. La única diferencia es que este tiene módulo constante. ¿Cuánto vale el módulo de T? 1. ¿Por qué? Y porque T se define como R' sobre el módulo de R'. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Ok. Ahora una pregunta. ¿Puede ser que el módulo de R' sea 0? En cuyo caso no habría T. ¿Puede pasar esas cosas? Si es un punto anguloso o esas cosas, no tiene nada que ver esto acá, ¿o sí? Tiene todo que ver eso acá. Claro, me parece que en ese caso no habría vector tangente. Pero ¿cómo es R Entonces para cada nosotros? vez suave. Ah, claro. Entonces, suave. La curva es suave, entonces tiene esos puntos angulosos o de retroceso. Claro, No. ¿Está bien? Entonces el vector tangente existe siempre. ¿Estamos? Ahora, por otra parte, pienso en F aplicado a la curva, producto escalar, el vector tangente unitario. Quiero que vean que eso es la proyección escalar de F sobre la dirección y sentido de la tangente de C. C es la gráfica de R, ¿no? Voy a armar un GeoGebra, porque esto, ustedes me van a decir que sí, pero es mentira que sí.
A ver si el GeoGebra calcula tangentes. Hace esas cosas. ¿Saben ustedes? ¿Están viendo mi GeoGebra ahora? Vamos a poner cualquier curva. Por No, ejemplo... no, se ve el PowerPoint. Ah, espera. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, bueno, ¿No te escuchamos ahora? O al menos yo no te escucho. Ahí sí. ¿Ahora? ¿Habla? ahora sí. Sí, ahora sí, yo sí. Ok, ok. Armo de ponele que sea t cuadrado más 2. Bueno, pone. Tengo esa curva. ¿Está bien? Podríamos haber puesto una curva más fiera. Vamos a poner. Ah, pero hay que derivarla. Bueno. Esperé que mi GeoGebra está medio... No cambió nada. Ok. Tengo esa curvita. ¿Está bien? Tengo esa curvita. Voy a tomar un punto. No sé si esto hace rectas tangentes. ¿Hace rectas tangentes? Ah, y sí. Si yo toco... No. Ninguna recta tangente hace. Bueno, supongamos. Voy a hacer una tangente a ojo. ¿Suena tangente eso? Ponele. Supongamos que esa es la recta tangente, ¿no? Voy a poner de color. Supongamos que la rosa es la recta tangente, ¿está bien? Háganme el favor de creer. Posiblemente no lo sea, pero... Y supongamos que el vector AB sería el vector tangente unitario. El vector tangente unitario a la curva. ¿Sí? O sea, mide 1 y tiene la dirección de la recta tangente. Entonces, yo les pido que ustedes piensen en este producto escalar. ¿Qué sería f aplicado a la curva? F aplicado a la curva me da en el punto A el vectorcito que empieza en el origen y llega hasta A. ¡Qué fiero que queda esto! Que sería, esto traslada vectores, si yo lo muevo, no, no se mueve, qué desgracia. Vamos a hacer, supongamos. Esto habría que haberlo pensado antes, pero supongamos que el vector W es el mismo vector que aparece acá. Que este vector lo único que hice fue trasladarlo acá. Quiero que se entienda esto. Y el vector U es el vector tangente unitario, o sea, el vector U tiene módulo 1. ¿Está bien? El vector U tiene módulo 1, el vector W es el vector que aparece acá. ¿Quién es el vector W? El vector W es la imagen del campo vectorial evaluado sobre el punto A, sobre el punto de la curva. ¿Cómo se calcula la proyección? Esto es de álgebra. ¿Cómo se calcula la proyección de W sobre U? ¿Cómo se hace eso? Para la gente que tiene que rendir álgebra, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace la proyección de un vector sobre otro? Yo me la rendí, pero no me acuerdo la fórmula, era media... ¿Quién lo ayuda a Nicolás? ¿Media qué? No sé, había muchas parecidas, entonces medio que me... ¿Muchos qué?
Muchas fórmulas desaparecidas. Bien. Bueno, una, ya que son tantas, decime una de esas. A ver, lo busco en Google si nadie se me acuerda. No, no busquen en Google, para eso la digo yo. ¿Nadie se acuerda de la fórmula de cómo se proyecta un vector sobre otro? No, Una yo por lo era... menos no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, digo que yo por lo menos no me acuerdo tampoco. Esas cosas no son cosas para uno estar orgulloso. Una de las posibles era el vector este, escalar el vector este sobre el producto de los módulos por el versor asociado al vector este, el vector u. O sea, sería w escalar u sobre el módulo de w sobre el módulo de u por el versor asociado al vector u. Esa es una posibilidad. ¿Está bien? O w escalar el versor asociado al vector u y todo eso por el vector u. Es otra, por el versor asociado al vector u. Es otra posibilidad. La cuestión es que de cualquiera de esas fórmulas, como el vector tangente tiene módulo 1, cuando yo hago el producto escalar, ¿está bien? Estoy dividiendo después por 1, esto termina siendo la proyección de f sobre el vector t. Es decir, el producto escalar S termina siendo la proyección de w sobre u. La proyección de w sobre u. Eso es lo que termina siendo ese producto escalar. Eso es lo que dice acá. Esto yo normalmente lo pregunto en teoría y ustedes me lo tienen que explicar. No sé cómo vamos a hacer a distancia, espero que en diciembre podamos tomar bien examen. Esto es importante, esta definición es importante que la repasen pensando en la fórmula de producto escalar y en proyección de álgebra. Esto es para repasar, lo estoy avisando hoy, 17 de agosto a las 8:13. Bien. Entonces, la integral de línea de un campo vectorial, fíjense cómo se anota, este puntito es de producto escalar, esta es una notación, y lo que tengo que hacer es una integral de línea respecto a la longitud de arco. ¿De qué? De f escalar el vector tangente unitario. Pero f escalar el vector tangente unitario es un campo escalar, porque este producto escalar no devuelve vector, devuelve un campo escalar. Entonces, esto sí lo sé calcular, porque es una integral de línea como las que vimos hace un minuto. Entonces, reduje una integral de línea de un campo vectorial a pensarlo como la integral de línea de la componente en la dirección de la tangente en cada punto de ese campo escalar, digamos. Esta es para nosotros la integral de línea de un campo vectorial. ¿Sí? Ahora, veamos cómo se come esto. Fíjense una situación. Si yo tengo la integral de línea de un campo vectorial, y eso en definitiva era, por definición, igual me lo dice la definición, el producto escalar entre f y el vector tangente, y esto, por la definición de integral de línea respecto a la longitud de arco, es la integral entre a y b de f sobre la curva escalar. En vez del vector tangente unitario voy a escribir la definición, que es r' sobre el módulo de r'. Y después, la diferencial longitud de arco, que era el módulo de r' diferencial t. Entonces quiero que vean esto. Este primer igual, de aquí a aquí, lo que pasó es que estoy usando esta definición. Este segundo igual, de acá a acá, lo que pasó es que estoy usando la definición de integral de línea respecto de la longitud de arco. ¿Cómo funcionaba? Yo tenía que hacer una integral definida en el intervalo paramétrico de f aplicado a la curva. Escalar t, ¿t quién era? R' sobre el módulo de r'. ¿Y el ds quién es? El módulo de r' diferencial t.
Fíjense que los módulos de R' se cancelan, y en definitiva termino haciendo la integral de línea de f sobre la curva escalar R'. Entonces R' no hace falta que sea unitario, porque total los módulos se terminan cancelando. ¿Qué módulos? El módulo que tenía en el denominador t, o sea este, el que lo hacía unitario al vector tangente, con el módulo de R' que aparecía en la diferencial de longitud de arco. Entonces, la integral de línea respecto, la integral de línea en un campo vectorial, la voy a terminar calculando de esta manera directamente. F sobre la curva escalar R'. F sobre la curva escalar R'. Esta es la definición, no es la definición. Esta es, a partir de la definición, la fórmula de cálculo que quedó. Mientras que para la otra integral, f sobre la curva por el módulo del vector derivada. Si es respecto a la longitud de arco, f sobre la curva por el módulo del vector derivada. Si es de un campo vectorial, f sobre la curva escalar el vector derivada. Esa es la diferencia. Ahora vamos a calcular ejemplos. Bueno, una notación particular para esto a veces lo van a encontrar así. Si f tiene tres componentes, tres campos escalares como funciones componentes, la integral de línea a veces se escribe así. Es una notación media habitual. La van a encontrar en varios libros. Si la curva es cerrada, la integral de línea del campo vectorial se llama circulación. Y normalmente se hace la integral de línea con un cerito ahí, con un circulito. Esto es notación para indicar que la curva es cerrada, ¿sí? Y esto es notación diferente a esta, qué sé yo, es otra manera de escribirlo. ¿Estamos? Creo que hay un ejemplo, sí. Veamos un ejemplo. Quiero la integral de línea del campo vectorial f. Fíjense quién es f. F es, anótense así, f es seno, coseno y x por z. Anoten f y anoten r. Y ahora lo calculamos nosotros. Anoten f y anoten r. Entonces, ¿anotaron? Supongamos. Entonces, esta es la cuenta que yo tengo que hacer. F aplicada a la curva, producto escalar R'. Entonces, ¿cómo hago eso? R', ¿quién es? 3t cuadrado menos 2t, 1. F aplicado a la curva, ¿quién es? Donde dice x, voy a poner t al cubo, por eso me queda seno de t cubo. Donde dice y, voy a meter menos t cuadrado, por eso dice coseno de menos t cuadrado. Donde dice x por z, voy a hacer t al cubo por t, por eso dice t a la cuarta. ¿Está bien? Como el coseno es par, si come los signos, lo dejo así. ¿Bien? Ahora, entre R' y f aplicado a la curva, hago el producto escalar. Es el producto escalar entre dos vectores, el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Hago todas esas cuentas, me quedó esta espantosidad. Y a esta espantosidad la voy a integrar en el intervalo 0,1. Hagan las cuentas, no sé cuánto, queda esto. La integral de línea me dio este resultado. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Bastante. A ver si podemos hacer... Vamos a hacer algunos ejemplos del Stewart. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Espérenme.
Por ejemplo, del 19 al 22, ¿cuál les gusta? Ah, el 21 es el que usé para el ejemplo recién. Así que el 21 no. ¿Quieren el 19 que es más corto? Vamos a hacer el 19. Entonces, fíjense, f en este caso es primera componente x por y, segunda componente 3y cuadrado. Y r es 11t cuarta y t cubo, para t en el intervalo 0,1. Entonces, lo primero que quiero que calculen, ¿cuánto vale r'? La primera componente sería 44t cubo y la segunda 3t cuadrado. Perfecto. Ahora calculen f aplicado a r de t, es decir, donde dice x van a meter 11t a la cuarta, donde dice y van a meter t al cubo. Díganme qué vector queda. La primera componente, ¿cuánto queda? Eh, 33 por t a la 7. No, 11t a la 7. 11t a la 7. Perdón. Y la segunda componente, 3t a la 6. 3t a la 6. Perfecto. Ahora con los dos vectores que tienen, a saber, 44t cubo y 3t cuadrado, y 11t a la 7, 3t a la 6, hagan el producto escalar. ¿Cuánto queda eso? ¿Tenemos el producto escalar? ¿Tenemos el producto escalar? Sí. ¿Cuánto les dio? 484 3 a la 10 Sí, más 9t a la 8. perfecto. Y eso es lo que tengo que integrar en el intervalo 0,1. Y si ustedes lo hacen, yo no lo hago, pero aparece ahí. ¿Ustedes están viendo mi matemática? ¿Da 45? Sí, sabemos. Sí. ¿Bien? Entonces hay que integrar 484 t a la 10. Esto creo que se puede... No. Ahí está. 484 t a la 10 más 9t a la 8 en el intervalo 0,1. ¿De dónde saqué el 0,1? De acá.
Si yo estuviese haciendo la integral 22, la haría entre 0 y pi. Ojo, ¿no? ¿Me siguen cómo se hace esto? ¿Hace falta hacer otro de estos? Yo entendí, profe, no sé los demás. ¿Hacemos uno más de estos, chicos? Sí, sí, hagamos uno más. Ok, hagamos el 22 ya que estamos. Entonces, recuerden, por un lado hay que calcular R', el 22 estamos haciendo. Calculen R', calculen F sobre la curva, el producto escalar, y después lo integramos. Entonces, R', ¿tenemos R'? La primera componente es menos seno de x, la segunda coseno de x y la tercera 1. Bien, de t sería todo, ¿no? Menos coseno, Sí. menos seno de t, coseno de t y 1. Sí. ¿Y f aplicado a la curva? Sería la primera componente coseno de t, la segunda seno de t y la tercera coseno de t por seno de t. Perfecto. ¿Y el producto escalar cuánto da? No sé si me dio bien, a mí me dio coseno de t por seno de t. Coseno de t por seno de t. Ah, bueno, en el intervalo 0pi, ¿esto cuánto va a valer? 0, ¿no? Porque la derivada del seno es un coseno, en 0pi. Claro, claro, sí. Bueno, hagan la cuenta, qué sé yo. Entonces, control, así era, sí. Seno por coseno, el intervalo 0pi, eso es lo que estoy integrando. Acá es que estoy integrando el producto escalar entre R' y F aplicado a la curva. Y ese en este caso me dio 0. Las integrales de línea puede dar 0, puede dar positivo, puede dar negativo, como cualquier integral, ¿no? Estamos con esto de integrales de línea respecto, de campos vectoriales. A ver si aparece algún integral de un campo escalar. Acá. ¿Ven lo que les decía que a veces puede aparecer de esta manera la notación? Acá el campo, ¿quién sería? Z cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado. Que sería la componente, ¿no? Las tres componentes. Ya que estamos, ¿por qué no hacemos el 15?
Fíjense que acá es respecto de longitud de arco, ¿no? O bueno, no, espérenme. Vamos a hacer 12. Ahí está. Hagamos el 12. Hagamos el 12. Entonces, ¿cómo se hace un ejercicio como el 12? F, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, aplicado sobre la curva por el módulo del vector velocidad. Entonces, primero, ¿cuánto vale f aplicado sobre la curva? Sería t cuadrado más coseno de 2t cuadrado más seno cuadrado de 2t. ¿Y todo eso cuánto vale? ¿T cuadrado puede ser? No. Profe, perdón, me perdí. Lo que está entre paréntesis sería F Sí, y la otro formaría la curva. claro. Ok. Ahora yo quiero evaluar f sobre la curva. ¿Cuánto queda? Sería t cuadrado más 1. Ah, t cuadrado más 1. Perfecto. Claro. Ahora, ¿cuánto vale r'? Puede ser la primera componente 1, la segunda Sí. componente seno de 2t sobre 2 No, y la tercera. no. Por 2. No. ¿La segunda cuánto? Sería menos 2 seno por 2t. Yo creo que vos quisiste decir menos 2 por el seno de 2t. Ah, sí, sí, sí. Eso. Ok. ¿Y la tercera componente? Y sería 2, o sea, 2 por coseno de 2t. Perfecto. Ahora sáquenle módulo a esa cosa. ¿Cuánto queda? Eh, 3 puede ser. 3. Raíz de 5. Raíz de 5, ¿no? Ah, ya entendí por qué el 3. El 2 también va al cuadrado. Raíz de 5 queda, ¿verdad? ¿No? Sí, a mí me dio raíz de 5. Entonces, f aplicado a la curva dijimos que daba 1 más t cuadrado. 1 más t cuadrado. Y todo eso va por raíz de 5. Para t en el intervalo 0 por 2pi.
Esto sería lo que estamos calculando en el ejercicio 2. ¿Estamos de acuerdo? Y da esta espantosidad. ¿Se entiende cómo funciona esto? Los cálculos son bastante sencillos, me parece. Es bastante mecánico lo que hay que hacer. En uno, f evaluado sobre la curva, en un caso va por el módulo del vector derivada, y en el otro va producto escalar el vector derivada, según el tipo de integral que voy a calcular. Vuelvo. No, vuelvo acá. 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 Bien. Propiedad delicada. Ojo con esto. Si R1 y R2 son dos parametrizaciones para una misma curva C, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos funciones vectoriales que tienen la misma gráfica, si yo tengo dos funciones vectoriales que tienen la misma gráfica, con orientaciones opuestas, ¿qué sería con orientaciones opuestas? Que si yo estoy, no sé, lo que sea, allá. Si yo estoy en una, ponele que en las dos tengo la gráfica esta que aparece acá, pero en una voy desde A hasta G, o sea, voy hasta allá arriba, y en la otra voy desde G hasta A. ¿Está bien? Las dos tienen la misma gráfica, pero están orientadas distintas. Mientras una, el movimiento va desde A hasta G, la otra va desde G hasta A. Si llega a pasar eso, entonces los vectores tangentes son opuestos. ¿Por qué? Porque un vector va a ir para allá, como me marca este W, y el otro vector va a venir para acá. Se ve eso. Si las curvas están orientadas al revés, los vectores tangentes van al revés. Dicho de otra manera, si las curvas representan el movimiento de un móvil, y en un caso voy desde el punto A hasta el punto G, y en el otro voy desde el G hasta A, los vectores velocidad tienen que ser opuestos. ¿Me siguen lo que digo? En cada punto son opuestos porque tienen que apuntar para el otro lado. Claro, sí, se entiende. Entonces, en tal caso, fíjense que si yo hago la integral de línea respecto de la primera de las parametrizaciones, voy a hacer el producto escalar de f con el vector tangente, vamos a ponerle tangente 1, porque corresponde a R1. Pero el vector tangente 1 es el opuesto del vector tangente 2. Este menos lo saco, y f, producto escalar, el vector tangente 2, termina siendo la integral de línea respecto de la otra de las parametrizaciones. Entonces, ¿cómo resultan las integrales de línea? Esta respecto de esta, opuestas. Entonces, si las parametrizaciones tienen orientaciones opuestas, las integrales de línea van a tener distintos signos. Bien. Si las parametrizaciones son opuestas, las integrales de línea van a tener diferentes signos. Las integrales de línea de campos vectoriales. Las integrales de línea de campos vectoriales. Pero tengan mucho cuidado. Las integrales de línea de campos escalares son independientes de la parametrización y de la orientación de la curva, porque yo no hago la proyección respecto de la tangente. ¿Está bien? Las integrales de línea, en general, son independientes de la parametrización. Pero, si yo estoy haciendo una integral de línea en un campo vectorial, parametrizaciones opuestas dan por resultado integrales de líneas opuestas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que una integral de línea es independiente de la parametrización? Que si yo tengo dos parametrizaciones diferentes para la misma gráfica, las integrales de línea dan lo mismo. ¿Sí? De esto vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ojo con esto. Integrales de línea de parametrizaciones opuestas o orientadas opuestas
van a dar resultados opuestos. Si lo tengo que aclarar en una circulación, voy a marcar en un sentido o voy a marcar en el otro sentido. Si no pongo nada, se entiende que es en el sentido contrario al de las agujas del reloj, o una orientación positiva. Bien, veamos. Sea el segmento de recta limitado por los puntos A y B. Empiezo en A y termino en B. Veamos tres parametrizaciones del mismo segmento. R1, T0. Fíjense, todas para el intervalo 0,1. Cuando T vale 0, estoy en el punto 0,0. Cuando T vale 1, estoy en el punto 1,0. Fui desde A hasta B. R1 marcó ese segmento de recta. R2, T cubo 0. Fíjense que estoy siempre sobre el eje X, porque la segunda componente es siempre un 0. Y T, como T cubo es inyectiva en el intervalo 0,1, esta función empieza en A, termina en B. Tengo dos funciones vectoriales que tienen por gráfica la misma curva, el segmento de recta que empieza en el punto A y termina en el punto B. Y R3 es otro segmento de recta, nada más que cuando T vale 0, estoy en el punto B, cuando T vale 1, estoy en el punto A. Entonces, R1, R2 y R3 tienen la misma gráfica, es el segmento AB. R1 y R2 están además orientadas de la misma manera, empiezan en A, terminan en B. R3 orienta opuesto, empieza en B, termina en A. ¿Me siguen hasta acá? Con los datos, digamos, de la situación. Sí, profe. Ok. Lo que yo voy a mostrar ahora es que las integrales de líneas para este ejemplo, digamos, van a dar iguales en el caso de R1 y R2, y ambas van a ser opuestas a la que voy a obtener para R3. Entonces, pienso un campo escalar x cuadrado más xy, cualquier cosa. Y voy a calcular para cada parametrización la integral de línea. Para la primera, que era T0. R' vale 1,0, el módulo de R' es 1, F aplicado a R de T da T cuadrado, la integral de línea vale 1/3. Ustedes pueden repasar estas cuentas, pero es la integral de línea que estoy calculando, nada más. Para el segundo caso, era T al cubo, la derivada es 3T cuadrado, el módulo es 3T cuadrado, evaluado da T a la 6, meto acá adentro, me termina dando 1/3, igual que antes. Dos parametrizaciones distintas, mismo resultado. Para el tercer caso, fíjense que el vector tangente es opuesto al que tenía antes. Los vectores tangentes son opuestos. ¿Está bien? Como es respecto a la longitud de arco, la integral de línea no cambia. Como es respecto a la longitud de arco, la integral de línea no cambia. Si yo hubiese usado un campo vectorial, la integral de línea me va a dar opuesta. Creo que hay un ejemplo de eso opuesto. Entonces, para campos escalares, la integral de línea no cambia por parametrización, ni siquiera por cambio en la orientación, porque no cambio el t, porque en cualquier caso siempre estoy usando el módulo. Pero, fíjense lo que pasa, mismas parametrizaciones para un campo vectorial. Para el primer caso me da 1/2. Para el segundo caso me vuelve a dar 1/2. Para el tercer caso me da menos 1/2. Vectores opuestos, cuando hago la proyección, me da opuesto. Entonces, esto es un ejemplo simplemente para mostrar que cuando yo tengo un segmento de recta, o lo que fuera, un arco de curva, parametrizaciones que orientan igual u orienten distinto, si es respecto de la longitud de arco, la integral de línea no cambia. Si es de un campo vectorial, la integral de línea solamente cambia si cambio la orientación en la parametrización. Si no cambio la orientación, mantengo el signo, digamos. ¿Bien? ¿Me siguen lo que digo? Sí. Ok.
Una de las la multiúnica aplicación que vamos a ver nosotros para integrales de línea de campos vectoriales, o sea, este tipo de integrales de línea, va a ser el trabajo. El trabajo como de concepto físico, ¿no? El trabajo de energía. Si F representa un campo de fuerzas, la integral de línea representa el trabajo realizado por este campo de fuerzas variable para mover una partícula a lo largo de la curva C. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cómo tengo F por el coseno? ¿Y dónde está la proyección en el vector dirección? Etcétera, lo pueden ver o de Stewart, o de Marsden, o de Peter Ruiz. Los tres hacen la misma historia, lo ven de donde quieren. Pero, así como tuvimos la interpretación geométrica de área bajo la cortina, digamos, esa que armaba, para integrales de línea respecto a la longitud de arco. Y también masa, centro de masa y momento de inercia para integrales de línea respecto a longitud de arco. Las integrales de línea de campos vectoriales van a tener por aplicación física trabajo. Si esta representa un campo de fuerza, fulanita representa el trabajo de ese campo de fuerza al mover una partícula a lo largo de la curva C. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si esto hubiese representado un campo de fuerzas, esto hubiese sido el trabajo de mover la partícula a lo largo del segmento que describe R1 según esta fuerza en cada instante. Y obviamente, si yo me estoy moviendo al revés, el trabajo cambia de signo. ¿No? ¿Estamos con esto? Sí. Ok, vamos a cortar acá esto. Yo ahora se lo subo a esto para que lo tengan. Les va a quedar a ustedes, dijimos, la sección 16.1 de Peter Ruiz. 16.1 de Marsden, que es la de campos vectoriales. Es ver que hay una asignación funcional que toma puntito y devuelve vectores, ¿no? Y después esta primera parte de integrales de línea. Nosotros integrales de línea lo terminamos la semana que viene, no tenemos clase, el 31. El 31 terminamos integrales de línea. ¿Estamos? ¿Preguntas, cosas? Yo, profe, tengo dudas sobre cómo determinar, digamos, la gráfica de una curva, si eso hay que razonarlo o haciendo tabla, digamos, se puede graficar. Bueno, parte de eso está en la práctica, creo que es la práctica 4, la de funciones vectoriales. Si son rectas y ese tipo de cosas, deberías darte cuenta, son ecuaciones paramétricas para una recta en general. Si es otra cosa, una manera de darte cuenta qué curva es si se puede pasando a coordenadas cartesianas o ir determinando, a lo mejor la curva está dibujada sobre un cilindro o está dibujada sobre un cono, o no sé. Las curvas que te van a hacer dibujar son curvas que te tendrías que dar cuenta qué curva es. Claro. A veces te pueden dar una curva, cualquier porquería, donde vos no tenés por qué saber cómo es, y solamente tenés que calcular una integral de línea. Y vas y calculás tu integral de línea haciendo las cuentas, digamos. Pero si te la hacen dibujar, es porque o es una cónica, o es un pedazo de recta, o una historia medio así. Son cosas razonablemente conocidas, digamos. Una espiral, yo qué sé, cosas por el estilo. Listo. Gracias, profe. Ustedes tienen el apunte de funciones vectoriales. ¿Cómo fue eso? Yo tengo la cabeza en blanco. Nosotros vimos eso, ¿no? Fue el primer tema y lo estudiamos solos, me parece. Como que, porque ustedes tuvieron clases con Paula o no llegaron a tener clases con Paula. Con Paula estuvimos en la práctica, hicimos algunos. Le teníamos que preguntar los que teníamos dudas. Algo así, sí. Está bien, hay un apunte, yo creo que lo tengo subido en Viborita Pablo está seguro el apunte, pero debe estar subido en el Classroom también. Y si no, pueden mirar el capítulo, no sé qué número, del Stewart, que hace funciones vectoriales. 13, el capítulo 13.
sin mirar curvatura y torsión y cosas raras, es solamente la primera parte. Pero funciones vectoriales es de acá a fin de año. Háganse amigos de las funciones vectoriales. ¿Otra cosa que me quieran preguntar? Bueno. ¿No entendí, profe, la diferencia entre función vectorial y campo vectorial? La función vectorial toma numerito y devuelve vector. El campo vectorial toma un par, una terna, una cosa de dimensión mayor que 1 y devuelve un vector. Pero no toma un vector y devuelve otro vector. O sea, no puedo pensar así. Si querés, sí. Si querés, sí. Porque Claro. un par o una terna se puede pensar como un vector. Claro. Okay, ahí está. En cambio, la función vectorial sí o sí toma un escalar. Toma un solo numerito, las R de T. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, espera. Brandoni al final no está acá. Cerazo está. Cervesato tampoco está acá. Sí, está. Y Torio tampoco Está está acá. Bueno, Cervesato y Cerazo les encargo a los dos que la próxima vez que nos veamos, que es el 31, me tengan decidido una fecha de recuperatorio. Elijan lo que quieran, tienen tiempo hasta el 31 de elegir. Si no eligen ustedes, elijo yo la que me quede más cómodo, ¿está bien? Bueno, profe. ¿Cuántos somos que tenemos que decidir? ¿Qué? ¿Entre cuántos tenemos que decidir? ¿O somos nosotros dos nomás? No, Y Bustamante. son ustedes dos que son los que vinieron a clase, ¿qué joder? Listo, bueno, listo. Listo. Espera, ¿qué me dicen qué? No, que decidan ya. Si están los dos. ¿Van a decidir ellos? Bueno, dejad tranquilo, pobre gente que elija el 31. No, tengo que ser como son ellos conmigo, que no te dejan tranquilo, que te mandan correo, mensaje. No conteste. ¿Cuándo es el globalizador? Primera mesa de febrero. El globalizador es primera mesa de febrero e incluye los temas del primero y del segundo parcial. Todo lo que hicimos hoy no va al globalizador. Si en la primera mesa de febrero se va a tomar virtual, presencial, no sé nada. Pero siempre primera mesa de febrero. Es un examen común a todas las comisiones, así que no sé bien cómo lo vamos a hacer. ¿Qué más? No necesitaba cierta nota para acceder, ¿no? ¿Al globalizador? No aprobar los parciales. ¿Vos no aprobaste ninguno de los dos parciales, Agustina? No, bueno, listo, perfecto, vas al globalizador. Y por las dudas que alguien pregunte, si faltaron a los dos exámenes, no importa, van al globalizador igual. Si faltaron a uno y fueron al otro y les fue insuficiente, insuficiente y ausente en análisis 2 es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Así que todos tienen derecho al globalizador si no rindieron bien los dos parciales, digamos. ¿Otra cosa? Bueno. Listo entonces. Los veo, recuerden que el 24 es mesa de examen, nos vemos el 31. Bueno. Bueno, chicos. Hasta luego. Gracias. Chau, Profe. chau.